revelado, la increíble respuesta de una cajera que transformó el destino de un papá soltero. Mario, un padre soltero de 35 años, siente como el peso de la responsabilidad lo aplasta cada día un poco más. Su rostro, surcado por las líneas de la preocupación, es el reflejo de un hombre que ha dejado sus sueños atrás para proveer lo básico a sus dos hijos, Diego y Valentina. A menudo, se encuentra atrapado en su tienda de abarrotes, donde el salario apenas alcanza para los frijoles y el arroz que forman su cena diaria. Pero eso no es lo peor. En su interior, lucha una batalla silenciosa, una guerra de pensamientos que lo cuestiona constantemente. ¿Soy un buen padre? ¿Podré darles un futuro mejor? Este día no es diferente. Mientras escoge los productos con manos temblorosas, siente el peso del juicio en algunas miradas. Clientes que parecen ver más allá de su delantal, como si pudieran leer en su rostro la vida que dejó atrás. La ansiedad crece en su pecho al pensar que, tal vez, sus hijos no merecen a alguien como él. La vida que anhela, donde podría compartir su amor por la educación, se desvanece ante la cruda realidad, y su corazón se llena de resentimiento hacia sí mismo. De repente, la melodiosa voz de Teresa lo saca de su ensimismamiento. La cajera, con una sonrisa cálida, le pregunta cómo están sus hijos. Por un instante, el mundo parece detenerse. Bien, gracias, responde Mario, pero su voz suena casi hueca. Sin embargo, la mirada de Teresa invita a la esperanza, a la conexión humana olvidada. Un instante que se convierte en refugio, un alivio en medio del caos. Pero la vida le ha enseñado a temer el optimismo, cada rayo de luz que aparece es seguido por una sombra. Mario siente el sudor en su frente al recordar las cuentas que no puede pagar y las miradas decepcionadas de Diego y Valentina. La conversación se torna más profunda. Teresa menciona su amor por el arte y cómo, de alguna manera, también ha sacrificado sus sueños por desafíos cotidianos. Esto golpea a Mario con una verdad desgarradora: no es el único que ha abandonado sus aspiraciones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La relación con Teresa se convierte en un torrente inesperado de emociones. Una conversación lleva a otra, y Mario empieza a sentir una chispa de creatividad despertar en su interior. Pero justo cuando parece que podría aferrarse a esa esperanza, su mundo se derrumba nuevamente. Valentina se enferma. El miedo helado lo envuelve mientras piensa en las visitas médicas, los exámenes, los costos. ¿Cómo puede lidiar con esto? ¿Puede arriesgar lo poco que tiene, esa pequeña estabilidad que ha construido, para ofrecerles una vida mejor? Con cada día que pasa, un dilema torturador se cierne sobre su cabeza. ¿Me arriesgo por un futuro incierto o me aferro a lo seguro, aunque eso signifique ver marchitarse mis sueños? La angustia aumenta y el deseo de ser más, de ser el padre que sus hijos necesitan, lo atormenta. En medio de esta confusión emocional, una frase se asienta en su mente: quizás es hora de arriesgarse, pero cada palabra está llena de temor. La decisión lo consume, dejando una pregunta sin respuesta ardiente en el aire: ¿será capaz de romper las cadenas de su realidad y tomar la rienda de su destino? Mario no sabe cuánto tiempo ha pasado desde que Valentina empezó a mostrar síntomas. La preocupación se convierte en un compañero constante, filtrándose en cada rincón de su mente mientras atiende la tienda. Las sonrisas de los niños que entran a la tienda parecen burlarse de su situación. Se siente un impostor en su papel de padre, especialmente ahora que su hija se encuentra tan vulnerable. Las visitas al médico se vuelven el nuevo ritmo de su vida. Cada consulta trae consigo más preguntas que respuestas.
Los diagnósticos flotan sobre su cabeza como nubes pesadas, entre cada visita, sus esperanzas van y vienen como las olas del mar. Sin embargo, lo que lo deja completamente desolado es la llegada de las facturas. Al abrir cada carta, siente como si cada hoja rasgara un pedazo de su ya frágil autoestima. ¿Cómo puede garantizar la salud de su hija y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad de su hogar? Un día, mientras está en la tienda, recuerda la conversación con Teresa, la calidez en su voz y la forma en la que iluminaba los ojos de Mario con recuerdos apenas olvidados. Recordó su amor por la educación, sus sueños de ser maestro, esa parte de él que solo había sobrevivido en sus recuerdos. Pero ahora, en lugar de sumergirse en la desesperanza, una nueva idea empieza a tomar forma en su mente. ¿Y si pudiera enseñarle a sus hijos, no solo en el ámbito escolar, sino algo más significativo? Una lección de perseverancia y lucha que los prepare para los desafíos de la vida. La chispa de inspiración lo toca profundamente. Comienza a explorar la idea de dar clases de refuerzo en su tienda, algo simple, accesible y que a la vez le permitiría salir de la rutina agobiante. Una vez que se había dejado llevar por la autoindulgencia del sufrimiento, comienza a cuestionarse su propia fortaleza. Y con ese pensamiento, la energía renace dentro de él. Sin embargo, el desafío es monumental. No tiene la experiencia de un docente, ni los recursos económicos para hacerlo. Pero lo que sí tiene es el conocimiento de su propia historia, la capacidad de conectar con los niños a través de su propia lucha y, sobre todo, el deseo ardiente de ser un mejor padre. Así que empieza a planear. Se sienta cada tarde en la parte trasera de la tienda, rodeado de cajas de cereal y latas de frijoles, organizando conceptos en su mente. El siguiente paso lo llena de una mezcla de miedo y emoción. Decide hablar con Teresa. Algo en su valentía resuena en él, ella también ha tenido que sacrificar su pasión. Quizás compartiendo sus ideas pueda contar con su apoyo. Lo que le cuesta más es acercarse, luchar contra el temor al rechazo que siempre ha estado presente en su vida. Pero ahora, cada paso hacia adelante se siente como una declaración de intenciones, un romper con la incertidumbre que ha dominado sus días. Una tarde, después de cerrar la tienda, se encuentra frente a ella en la caja. La sonrisa familiar de Teresa lo anima, pero la presión de su decisión lo paraliza. Necesita ese empujón, abrirse, expresar su anhelo de hacer más, de ser más. La confianza lo lleva a tomar aire profundo, y con una voz que apenas puede reconocer como propia, inicia la conversación. Sin embargo, mientras sus palabras fluyen, una mirada inquietante irrumpe en su mente, la preocupación sobre el estado de Valentina. La conversación fluye, y aunque las palabras salen de su boca, la ansiedad por sabotear esa oportunidad lo atormenta. Termina la frase con la pregunta que ha estado guardando en su pecho. ¿Crees que es posible? Las palabras resuenan en el aire, un eco de su deseo por cambiar su vida y la de sus hijos. Pero Teresa no responde de inmediato. La expresión en su rostro muestra incertidumbre. Justo en ese momento, la puerta de la tienda se abre bruscamente. Un hombre entra, con un aire familiar que provoca un escalofrío por la espalda de Mario. La realidad de su vida, sus decisiones y sus sueños se agitan en el aire, llevándolo de regreso a su presente lleno de dudas. La mirada de Teresa se encuentra con la de Mario, y ambos comprenden que hay algo más en juego. ¿Quién es este hombre que acaba de entrar y qué papel jugará en el destino de Mario y sus hijos? La tensión se acumula, y con ello, la pregunta ardiente, ¿podrá finalmente Mario enfrentarse a su pasado y a la incertidumbre del futuro que ha estado ignorando? Mario siente un nudo en el estómago mientras observa al hombre que acaba de entrar. Su rostro, marcado por los años y las decisiones, le resulta familiar, pero su presencia evoca toda una serie de recuerdos reprimidos. Se apodera de él una inquietud que no puede ignorar. El ambiente en la tienda se torna denso, y su corazón late con fuerza. Este nuevo visitante parece escudriñarlos con una mirada penetrante, la que transmite tanto desconcierto como una curiosidad desbordante.
En el silencio tenso que se ha instalado, Mario siente como un torrente de emociones lo inunda. ¿Quién es realmente esta persona y qué quiere de él? A medida que la incertidumbre se desliza entre sus pensamientos, su mente divaga hacia su plan de dar clases y la visita que acaba de realizar a Teresa. El hombre avanza con paso decidido hacia la caja. Al fijar su mirada en Mario, un destello de reconocimiento ilumina sus ojos. Mario, dice, como si toda la historia compartida entre ellos volviera a cobrar vida al pronunciar su nombre. En ese instante, Mario se da cuenta de que no solo su vida se siente frágil, sino que también tiene la oportunidad de reexaminar todo lo que ha perdido. Las palabras se escapan de sus labios antes de que pueda detenerse. ¿Qué haces aquí? La pregunta es un eco de años de desconfianza y temor. La reacción inmediata del hombre no es la que Mario anticipaba, en lugar de ofenderse, sonríe, pero no de forma burlona. Es una sonrisa que podría ser de disculpa o de rejuvenecimiento. Vengo en busca de una segunda oportunidad, responde, con un tono firme pero suave. Aquella frase se clava en Mario como un recordatorio de lo que él mismo desea. Segundas oportunidades. Ha estado tan ocupado atendiendo su tienda y lidiando con el miedo por la salud de Valentina que olvidó el deseo de cambiar, de mejorar. El hombre extiende su mano, y Mario, vacilante, la toma. En ese momento, algo dentro de él se redefine. Comienza a recordar su propio anhelo de enseñar y todas las hazañas que había soñado alcanzar. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes, cómo planeábamos nuestros sueños?, pregunta el hombre. De nuevo, un torrente de memorias entra en juego. Mario, sintiéndose invadido por una felicidad agridulce, responde con un gesto de la cabeza. Su mente empieza a conectar los puntos entre su propio sufrimiento y la posibilidad de cambio que ahora resplandece ante él. Este hombre, cuya presencia ha reabierto viejas heridas, también representa la posibilidad de redimirse. Su transición se materializa en una decisión crucial, la enseñanza. Déjame ayudarte, ofrece el hombre, como si hubiera anticipado su desgastada lucha interna. También yo he pasado por situaciones difíciles. Puede que tengamos mucho que aprender juntos. Mario siente que una chispa se enciende, quizás con esta propuesta el camino se empieza a despejar. Mientras la conversación se desarrolla, el rostro de Teresa surge en su pensamiento. Ella siempre ha sido un faro de esperanza, y si el destino ha traído a este hombre a su vida, tal vez su búsqueda de clase se pueda llevar a cabo. Los minutos pasan, y al finalizar su charla, se despiden con un apretón de manos. Mario se siente diferente. La posibilidad de construir una nueva vida, donde no solo sea un padre preocupado, sino un líder, un guía para sus hijos, florece en su interior. Al salir de la tienda, Mario mira hacia la calle llena de vida. Las luces del atardecer parecen susurrarle que sus sueños, aunque aparcados, aún tienen espacio para florecer. Pero mientras avanza, la ansiedad se instala nuevamente en su pecho. En su mente, la imagen de Valentina regresa con fuerza, trayendo consigo la pañuelo de su realidad, no puede permitir que su futuro dependa de su pasado. Con determinación renovada, decide que no será un simple observador. Ha llegado el momento de ser la voz de lo que busca, no solo para sus hijos, sino para sí mismo. Lleno de una nueva energía, el horizonte se dibuja ante él como un campo abierto, pero una última pregunta se instala: ¿será capaz de equilibrar sus aspiraciones y las demandas inclementes de su vida actual? La decisión está al alcance de su mano, pero cada camino suele tener un precio. La próxima semana puede presentar un nuevo desafío que no solo pondrá a prueba su valentía, sino también su deseo de ser un padre y un educador. ¿Está preparado para lo que viene? Mario se despertó aquella mañana con una mezcla de ansiedad y expectativa. La conversación con el hombre en la tienda resonaba en su mente, recordándole que, tal vez, las oportunidades no eran solo un eco del pasado, sino una invitación directa al presente. Su café humeante le proporcionaba un momento de calma que acabaría rápidamente, ya que tenía en mente la reunión con Teresa, la responsable de coordinar las clases que tanto anhelaba dar.
Se vistió con esmero, como si preparar su exterior pudiera inspirar un cambio también en su interior. El camino hacia el centro de formación parecía más largo de lo habitual, cada paso representaba un dilema oculto entre sus pensamientos. La mirada de Valentina, sus necesidades y sus temores se empotraban en un mar de posibilidades. ¿Cómo podría enseñar y ser padre al mismo tiempo? Mario necesitaba responder esa pregunta, no solo para él, sino para Valentina, quien dependía de su fortaleza. Al llegar, fue recibido por un aula pequeña y acogedora. Los colores cálidos en las paredes, un contraste directo con la frialdad de su tienda, le ofrecieron un respiro. Conoció a Teresa en la entrada, su aura de determinación y visión era contagiosa. Mario sintió una conexión inmediata con ella, como si compartiesen una misión no escrita. Hola, Mario. Estoy contenta de que vinieras, dijo ella, su voz clara y segura. Tengo muchas ideas sobre cómo podemos hacer que este curso sea dinámico y atractivo. Tú tienes experiencia, y eso es invaluable. A medida que discutían sobre el contenido del curso, algo dentro de Mario empezó a despertar. Cada sugerencia que ofrecía parecía tener un peso renovado, sus conocimientos, una vez silenciados por el miedo, resonaban con autoridad. Pero la mente de Mario estaba dividida. Justo cuando creía comenzar a ganar confianza, pensaba en Valentina, en el caos que podría suceder si se dedicaba directamente a la enseñanza y abandonaba el papel de proveedor. ¿Estás bien?, le preguntó Teresa, rompiendo sus pensamientos. Parece que algo te preocupa. Solo tengo que equilibrar esto con mis responsabilidades en casa, admitió, sintiendo la necesidad de ser honesto. Soy padre soltero y Teresa lo interrumpió, la seriedad que irrumpió en su mirada hizo que Mario se sintiera expuesto. Entiendo, Mario. Pero ¿qué pasaría si piensas que ser un buen padre también significa mostrarle a tu hija cómo perseguir tus sueños? Sus palabras le atravesaron como una flecha. La lucha en su interior se transformó en una batalla por comprender algo más profundo sobre la paternidad. Ya no era solo una cuestión de ser proveedor, sino de ser un modelo a seguir. Mario vio en ese instante que quizás sus propios temores eran cadenas que le impedían prosperar. ¿Podría convertirse en un maestro y, al mismo tiempo, ser el padre que Valentina necesitaba? Pasaron las horas y, a medida que la conversación avanzaba, la visión de un curso vibrante comenzó a formarse a su alrededor. Las ideas fluyeron y sus inseguridades se desvanecieron momentáneamente. Pero al final de la reunión, Teresa le planteó un reto. Te invito a dar una clase de prueba la próxima semana, dijo sin rodeos, desafiando su línea de confort. Mario sintió su corazón latir con fuerza. El pánico inicial se convirtió rápidamente en una mezcla de emoción y terror. Tenía una oportunidad tangible para diseñar el futuro que deseaba, y con ello, demostrar que era más que un simple comerciante. Era el momento de demostrar que podría tomar las riendas de su vida. Sin embargo, al salir del centro, una voz interna comenzó a levantar dudas. ¿Sería realmente capaz de hacerlo? El eco del pasado pesaba sobre él, y si fallaba, ¿qué pasaría con Valentina? La presión aumentaba, y en su mente, el diálogo interno se tornaba caótico. Con la incertidumbre acechando, dejó de lado sus pensamientos y se enfocó en lo que había aprendido ese día. El potencial de la enseñanza no era solo un sueño, sino un compromiso personal. La lucha se transformaba en una búsqueda de autenticidad para él, y, al mismo tiempo, crear un legado para Valentina. Mientras el sol se ocultaba, la pregunta permanecía, ¿sería capaz de transformar ese impulso en acción, o sucumbiría ante sus inseguridades? La llegada de la próxima semana prometía más que un simple desafío, era una oportunidad para redefinir todo lo que creía conocer sobre su vida y su destino. ¿Estaría listo Mario para enfrentar aquello que siempre temió? La semana transcurrió como un vendaval, cada día absorbido por la ansiedad y la expectativa. Mario se sentía atrapado entre la rutina de su tienda y la nueva vida que comenzaba a vislumbrar. Aquella conversación con Teresa seguía siendo el reflejo de su lucha interna.
En cada instante, la idea de dar esa clase de pruebas se repetía como un mantra inquietante. Cada mañana, al abrir la tienda, un nuevo dilema tomaba fuerza: ¿podía realmente dar ese paso y, lo más importante, estar a la altura? Los días se deslizaban uno tras otro, y en cada uno, Mario revisaba mentalmente su plan de clase. No era solo un conjunto de lecciones, era un intento de dar a Valentina un ejemplo de valentía y lucha por los sueños. Al mismo tiempo, sin embargo, lo que había comenzado como una chispa de motivación se oscurecía bajo la sombra del temor. Imágenes de un futuro fallido amenazaban comprenderse en su mente. ¿Y si no lograba conectar con los estudiantes? ¿Y si no era lo suficientemente bueno? Valentina, por su parte, parecía notar el cambio en su padre. Se alejaba un poco más, atrapada entre la típica inquietud de una niña y el creciente desafío que Mario sentía en sus hombros. Esta distancia lo preocupaba, pues sabía que no solo estaba luchando por su futuro, estaba luchando por el de su hija. En un momento de total rendición, Mario se encontró mirando una foto de ellos dos en la tienda, sonriendo y disfrutando de un helado. En ese instante, una chispa de claridad iluminó su mente. No se trataba solo de él. La educación podía significar más que una carrera, era un legajo de valores e ideas que podía transmitir. Decidido a no renunciar, se sentó una noche con una libreta y comenzó a bosquejar ideas. Cada palabra escrita era como un ladrillo que construía un puente hacia un futuro positivo. Tenía que hacer que su primer día de clase fuera memorable. En lugar de pensar en lo que podía fallar, comenzaría a enfocarse en lo que podía lograr. Su experiencia en la tienda le había enseñado a entender las necesidades de las personas y ahora quería aplicar esa sabiduría a la educación. Si podía conectar con sus clientes, podía conectar con los estudiantes. La noche anterior a la prueba, se despertó varias veces, ansioso. Las palabras de Teresa reverberaban en su mente: ¿qué pasaría si piensas que ser un buen padre también significa mostrarle a tu hija cómo perseguir tus sueños? Esa interrogante se convirtió en su mantra. Cuando el amanecer finalmente llegó, Mario se encontró en el espejo, mirándose a sí mismo con determinación. Esa imagen le recordó que había luchado por cosas más pequeñas, pero ahí estaba un nuevo comienzo. El día de la prueba llegó, y el aula lo recibió con una energía vibrante. Las sillas estaban ocupadas, los rostros expectantes. Mario respiró hondo y comenzó su presentación. Las inseguridades intentaron abrazarlo, pero él las enfrentó con cada palabra. Se sentía más vivo que nunca, y a medida que sus ideas fluían, se dio cuenta de que no solo estaba enseñando, sino que también estaba aprendiendo de sus estudiantes. Al final de la clase, los aplausos resonaron y, con ello, una avalanche de emociones se desató en él. Había enfrentado sus temores, logrando conectar con jóvenes que, a su vez, le devolvieron su confianza en sí mismo. Sin embargo, a pesar de su éxito momentáneo, la inquietud aún danzaba en su mente. Mientras el eco de los aplausos se desvanecía, recordó su preocupación por Valentina, por sus sueños y por cómo encajarían en su nueva vida. La alegría de la clase se tornó en un nuevo dilema: ¿sobreviviría esta nueva etapa? En su corazón, una nueva pregunta resonaba: ¿cómo afectaría esto a la relación con su hija? La próxima semana se avecinaba con nuevos retos, y necesitaba enfrentar no solo su papel como educador, sino también su lucha por ser el padre que Valentina merecía. Mario se despertó la mañana siguiente con una sensación agridulce. El eco de los aplausos aún resonaba en su mente, pero una sombra de incertidumbre se cernía sobre él. Había logrado conectar con sus estudiantes, pero ¿qué pasaría el siguiente día? Y más importante aún, ¿cómo respondería Valentina a su nuevo compromiso con la educación? La imagen de su hija, cada vez más distante, lo instaba a actuar, a no permitir que su ambición oscureciera la relación que tanto valoraba. Se preparó para abrir la tienda, su refugio habitual, donde las horas parecían desvanecerse entre conversaciones con clientes y el suave murmullo de la música.
A medida que atendía a los habituales y compartía risas, un destello de claridad se manifestaba en su mente. Reflexionó sobre cuanto había aprendido en la tienda, observar las interacciones, conocer los deseos de sus clientes, y cómo esos mismos principios podían ser la clave para esforzarse en su nuevo papel como docente. El día avanzaba y la intensidad de sus pensamientos culminó en una decisión: debía integrar su vida como padre con su nueva pasión. En lugar de encerrar su experiencia educativa en el aula, podía compartirla con Valentina. ¿Qué lecciones podrían aprender juntos? Tal vez las dinámicas de la enseñanza se volvieran un enfoque para su relación, una oportunidad para conectar y explorar sus propias aspiraciones. Con ese plan en mente, Mario decidió dedicar la tarde a preparar actividades que pudieran compartir, combinando diversión y aprendizaje. Al llegar a casa, vio a Valentina sentada en la mesa, sus ojos todavía reflejando esa nube de inquietud que lo había alarmado. Con paciencia, Mario se acercó y propuso la idea de jugar a ser maestros. Quería que ella fuera su estudiante y viceversa, creando un ambiente donde ambos pudieran explorar y crecer. Valentina sonrió, su curiosidad despertando en el aire. Conforme la tarde avanzaba, se lanzaron a un intercambio animado de ideas. Mario se sintió impresionante al descubrir que podía transmitir conceptos desde su experiencia en la tienda de manera sencilla y atractiva. En medio de risas, la tensión que había acumulado como padre comenzó a aflojarse. Se dio cuenta de cuán enriquecedor era no solo enseñar, sino también ser alumno de su propia hija. La conexión entre ellos se reavivó. La dedicación que había puesto en la planificación de sus clases ahora se multiplicaba al ver el brillo en los ojos de Valentina. Era un recordatorio de que no solo estaba construyendo su futuro, sino también el de su hija. Su corazón latía con fuerza, había hallado una nueva estabilidad. Sin embargo, a medida que la tarde llegaba a su fin, una voz interior comenzó a cuestionar si podía realmente sostener este equilibrio. El verdadero desafío iba más allá de una actividad lúdica. La pasión que sentía por enseñar podía entrar en conflicto con sus responsabilidades como padre, y el temor a decepcionarla lo atormentaba. Mirando a Valentina, que ahora reía y preguntaba, supo que se acercaba a un cruce de caminos. Mientras la noche caía y los deberes cotidianos se acumulaban, una sensación de urgencia le llenó el pecho. Había que volver a la mañana siguiente a la escuela, ante una nueva audiencia y nuevos retos. Su mente empezó a girar, planteándose cómo balancear ambas facetas de su vida. ¿Podría crear la misma conexión con otros estudiantes que había logrado con Valentina? ¿Y si se encontrara con un desafío que lo dejara sin respuesta? Con estas preguntas dibujándose cada vez más vívidas en su mente, Mario se percató de que el momento de la verdad estaba cerca. Enfrentar su vocación en la educación no solo era un paso hacia adelante, sino también el inicio de un viaje en el que tenía que seguir buscando su razón de ser. La vida le mostraba que la enseñanza era una herramienta poderosa y, a la vez, un campo minado. Mario suspiró, mirando al horizonte con determinación. Múltiples caminos se dibujaban, y la única certeza era que el próximo paso sería crucial para su futuro y el de Valentina. Un nuevo reto los esperaba, la tierna conexión entre ser un padre y un educador se encontraba en la cuerda floja. ¿Cuáles decisiones tomaría para mantener ambos mundos en equilibrio? El día amaneció con un cielo despejado, pero la mente de Mario estaba inundada de nubes grises de dudas. Mientras se preparaba para ir a la escuela, repasar el contenido de sus clases se había convertido en una obsesión. Sabía que, con solo unas horas antes de enfrentarse a sus estudiantes, necesitaba canalizar la energía que había cultivado con Valentina hacia un espacio educativo que desconocía. Al llegar al aula, el murmullo de los estudiantes lo envolvió, y con cada saludo, una chispa de ansiedad ardía en su interior. ¿Cómo podría adoptar la conexión que había construido con su hija y transferirla a otros? Los primeros minutos los dedicó a observar, a escuchar. Las interacciones de sus estudiantes llegaron a ser como un caleidoscopio, cada mezcla de personalidades un reflejo de lo que había vivido en su tienda.
A medida que hablaba, sus palabras buscaban resonar en ellos, igual que resuena el eco de una canción familiar. Mario incluyó anécdotas de su vida cotidiana, entrelazando su rol como vendedor con su nueva identidad de educador. A través de ejemplos, relataba su experiencia, no como un maestro distante, sino como un compañero que también había enfrentado esas mismas batallas. Un alumno se atrevió a cuestionar sus métodos, lo que provocó una chispa de inseguridad que recorrió su ser. Aquí se encontraba, el dilema de ser humano, de estar expuesto a críticas. Pero en lugar de encogerse, respiró hondo y decidió transformar la desconfianza en diálogo. La discusión fluyó, él mantuvo una postura abierta y receptiva. A medida que avanzaba el día, comenzó a notar el cambio sutil en los rostros de los estudiantes, sorprendidos, intrigados. Lo que comenzó como una simple clase se convertía en una exploración compartida. Al salir del colegio, el peso de la jornada lo acompañaba. Pero en su mente, una pequeña revelación también había brotado, había comenzado a construir una comunidad, un intercambio de ideas donde él también aprendía. El nuevo reto se tornaba en una experiencia colectiva que lo impulsaba a ser mejor. Sin embargo, la sombra de la noche lo aguardaba, y al llegar a casa, su mente no podía reposar. Valentina, quien solía esperar ansiosa sus aventuras diarias, lo miró con curiosidad. Su hija no podía notar la transformación interna que estaba viviendo, pero esas miradas entre padre e hija a menudo hablaban más que 1000 palabras. Mario comprendió que el equilibrio que anhelaba requirió de su desamididad, ahora era tan educador como padre, y ambos roles debían coexistir, no en conflicto, sino en sinergia. Mientras la cena transcurría en un agradable silencio, una pregunta emergió: ¿cómo fusionar lo aprendido en el aula con los momentos íntimos que compartía con Valentina? Esa noche, ideas comenzaron a tomar forma en su mente. Desarrollar un proyecto conjunto, un pequeño diseño en el que estudiantes y familia podrían experimentar lo que él había descubierto. Y además, había un único elemento que pulsaba con fuerza en su interior, el deseo de involucrar a Valentina en su nueva aventura. Sin embargo, no solo quería que ella fuera parte de su mundo educativo. Sabía que faltaba algo. Necesitaba sus ideas, su propia voz. Estaba en la antesala de cambiar el enfoque de su enseñanza, invitar a Valentina a unirse no como hija, sino como colega creativa. Lo que había comenzado como un juego pastoral había evolucionado a algo más. Tendría que ser una invitación genuina, un desafío para ambos. El aire en la habitación se tornó denso con la posibilidad del futuro. Pero enseguida, una sombra de duda lo asaltó: ¿y si Valentina no se sentía cómoda al involucrarse? ¿Y si temía no estar a la altura? Mientras la cena terminaba, Mario se sintió abrumado por la inminencia del siguiente paso. El camino por delante se veía prometedor, pero siempre con la incertidumbre acechando en cada esquina. Todo parecía cobrar vida, al igual que su pasión por educar. Mario comprendió que para avanzar, debía afrontar sus miedos, convirtiéndolos en oportunidades de crecimiento. Entonces, se preguntó, ¿era realmente capaz de abrir su mente y permitir que su hija brillara a su lado, sin ser quien guíe la lámpara en todo momento? Así fue como, con la determinación burbujeando en su interior, decidió que el próximo paso sería dar un giro inesperado a su vida. En lugar de un enfoque convencional, sería fundamental crear un vínculo donde ambos pudieran ser aprendices y maestros. Pero esa decisión lo llevaría a un territorio inexplorado, donde podría encontrar no solo la balanza entre sus vidas, sino quizás una nueva verdad sobre su papel como educador y como padre. ¿Irá Mario al encuentro de este nuevo reto, y qué obstáculos tendrán que superar en este viaje conjunto? Las respuestas aún estaban en el aire, pero la emoción de lo desconocido comenzaba a despertar en su pecho. Los días posteriores fueron un torbellino de preparación y reflexiones. Mario se dedicó a trazar un esquema de cómo podría integrar a Valentina en su nuevo proyecto educativo. Comenzó a anotar ideas en un cuaderno viejo, cada hoja se llenaba de visiones sobre cómo dos mundos podrían confluir, el de un padre apasionado por la enseñanza y el de una hija creativa y curiosa.
Sin embargo, la duda persistía. Había algo inquietante en la idea de abrir su aula a la influencia de alguien tan cercano. ¿Sería capaz de manejar la inevitable confusión de roles? Un pensamiento lo atormentaba, ¿y si Valentina no se sentía igual de emocionada? La posibilidad de que se sintiese presionada a corresponder a sus expectativas lo inquietaba. Poco a poco, esas preocupaciones lo llevaron a una verdad obvia: no podía imponerle a su hija su propio anhelo de compartir esta experiencia. La relación que habían construido hasta ahora era un delicado equilibrio de amor y confianza, y temía que un paso en falso pudiera desestabilizarlo. Decidió entonces abordar la cuestión directamente. Una noche, mientras estaban en su sala, Mario dejó a un lado la cena y, tras inspirar profundamente, habló con serenidad. Quería explicarle su visión, no como un padre que demanda, sino como un padre que sueña. Las palabras fluyeron con sinceridad. Valentina, tengo una idea. ¿Te gustaría ayudarme en un proyecto para mis clases? La reacción de su hija fue inmediata. Sus ojos destellaron con curiosidad y emoción. Era como si un resorte se hubiera activado en su interior. Sin embargo, no mucho después, la sonrisa se desvaneció, y en su rostro apareció una expresión de duda. ¿Pero no crees que eso es un poco extraño? Podrías tratar de hacer todo sin mí, respondió. La chispa de incertidumbre en su voz resonó en Mario, y con cada palabra, se dio cuenta de que necesitaba presentarle no solo la idea, sino la esencia de lo que significaba para él. La invitación debía ser genuina. Es extraño, pero me gustaría que trabajáramos juntos porque te valoro, no por ser mi hija, sino por lo que puedes aportar. Quiero aprender de ti. Esta vez, Valentina pareció contemplar el ofrecimiento, y Mario sintió como la tensión en su pecho comenzaba a amainar. La idea de explorar un proyecto escolar juntos estaba tomando forma, pero el verdadero reto radicaba en establecer un entorno donde ambas voces pudieran florecer. Durante las noches siguientes, las ideas se fueron entrelazando. Formar su proyecto educativo se convirtió en una aventura compartida. Juntos idearon actividades que fomentaban la creatividad y promovían el aprendizaje práctico, desde talleres de arte hasta experimentos científicos sencillos. Pero, en el fondo, cada idea se cargaba de un significado más profundo. Era su oportunidad de construir un puente sólido de confianza y colaboración entre ambos. Mientras tanto, Mario trabajaba en ajustarse a un nuevo ritmo. En cada interacción con sus estudiantes, aprendió a ser más receptivo, a dejar espacio para que fluya la creatividad, un rasgo que empezaba a admirar en Valentina. La inclusión de la perspectiva infantil no solo dotaba su enseñanza de frescura, sino que lo empujaba a examinar sus propios prejuicios y limitaciones. Esa visión abrió un espacio de aprendizaje mutuo. Él también comenzó a comprender que era capaz de reconfigurarse. Conforme se acercaba el inicio de su proyecto, un nuevo desafío apareció en el horizonte. Uno de sus colegas, escéptico sobre la participación de su hija, empezó a cuestionar la metodología que estaba empleando. Las críticas lanzadas al aire comenzaron a minimizar su visión, y ese tono tirante lo llevó de nuevo a ese lugar oscuro de la inseguridad. ¿Acaso estaba tomando un riesgo innecesario al involucrar a Valentina en su vida profesional? Esa noche, mientras el peligro de la duda lo abrazaba, Mario se dio cuenta de que, si realmente deseaba que este proyecto uniera sus vidas, debía enfrentarse a esa crítica interna. Era evidente que su camino hacia un cambio personal no solo implicaba crecer como educador, sino también fortalecer su papel como padre. Sabía que tenía que multiplicar su valentía. Con la determinación renovando su espíritu, Mario se prometió que en lugar de encajar dentro de moldes convencionales, celebraría el vínculo especial que había formado con Valentina. Pensar en la percepción ajena no debería empañar su visión. Valle de inseguridad por un lado, amor incondicional por otro. El próximo paso lo llevó a decidir que su trabajo sería más que educativo, sería una declaración de quién era como padre, y como cada idea, cada enfrentamiento, podría ser una oportunidad para aprender juntos. Así, con el cruce de incertidumbres frente a él, la pregunta quedó flotando:
¿Cómo respondería al reto del escéptico, mientras se preparaba para debutar este proyecto conjunto? Respiró hondo, sabía que lo que estaba construyendo con Valentina podría desafiar no solo sus límites, sino también la narrativa tradicional de la enseñanza. Con dicha convicción palpitante en su corazón, dio un paso hacia el futuro, listo para desafiar todo lo que había creído una vez en relación con su papel como educador y padre. Había llegado el momento de emerger de la sombra de la duda y brillar, pero la interrogante de enfrentar al escéptico se asomaba en el horizonte. ¿Por qué esa crítica resonaba tan intensamente en él y qué decisiones lo llevarían a confrontarla en el próximo capítulo de su vida? Los días posteriores a su resolución fueron tanto retadores como liberadores. Mario se encontró en un proceso de autoexploración que oscilaba entre el miedo y la determinación. Cada mañana, antes de sumergirse en su día de clases, se tomaba un momento para reflexionar. Mientras miraba al espejo, se preguntaba, ¿quién soy yo realmente en este papel que estoy construyendo? Valentina se convirtió en su faro, un recordatorio constante de las posibilidades que lo rodeaban. Hostigado por las dudas, decidió volverse más proactivo y no solo contemplar su papel de padre y educador, sino también actuar. Cada interacción en su aula se tornó en un escenario de ensayo, o al menos así lo visualizaba. Con el esbozo de su proyecto en la mente, comenzó a implementar pequeñas actividades que reflejaban la colaboración que anhelaba con su hija. Las primeras sesiones fueron desiguales. A veces, la clase vibraba con energía juvenil, entre risas y creatividad desbordada. En otros momentos, la atmósfera se llenaba de tensión, las miradas escépticas de algunos colegas sobre sus métodos lo hacían cuestionar su enfoque. A pesar de la duda, decidió que cada desafío era una oportunidad para reconfigurar su liderazgo en el aula. El poder de la vulnerabilidad lo empezó a acompañar. Si mi idea es romper muros, entonces debo ser el primero en desmontar los míos, pensó mientras analizaba cada lección impartida. Con el tiempo, Mario notó que sus estudiantes respondían. A través de la incorporación de ideas de Valentina, las actividades no solo estaban promoviendo el aprendizaje, estaban encantando a sus alumnos. Desde la creación de un mural en el pasillo de la escuela, donde cada niño podría aportar su visión de un futuro colaborativo, hasta una serie de debates donde las voces en vez de ser dirigidas eran escuchadas. Estaba construyendo un espacio donde también él aprendía a escucharse a sí mismo. Sin embargo, la sombra del escepticismo no desapareció. Su colega, un influyente integrante del staff, continuaba sus ataques sutiles, cuestionando abiertamente cada elección en las reuniones. ¿Estamos aquí para jugar o para educar?, preguntó en una discusión. Cada comentario le hizo sonreír nerviosamente, pero por dentro sentía que las palabras resonaban con una injusticia que siempre lo había incomodado. Sin embargo, recordar su promesa de ser un padre presente le permitió abrazar su pasión sin mirar atrás. Fue en una de esas reuniones cuando la confrontación llegó de frente. Decidido a defender su visión, Mario tomó un respiro profundo y decidió hablar. Su voz tenía un peso inusitado, y se dio cuenta de que la razón detrás de su inseguridad era su propio deseo de ser afirmado. No se trata de jugar, sino de redescubrir la esencia de aprender. Mis métodos pueden ser diferentes, pero no son menos válidos. Espero que veas que la creatividad genera conocimiento, tal como mis alumnos lo están demostrando todos los días. Un silencio pesado se instaló en la sala. Las miradas de sus compañeros variaron entre la sorpresa y la aprobación. En ese instante, se sintió no solo como padre y educador, sino como un líder dispuesto a desafiar el statu quo. Sabía que aquella confrontación lo llevaría a un nuevo umbral en su vida profesional, y un brote de esperanza comenzó a crecer en su interior. Mientras reflexionaba sobre su intervención, la idea de que su conexión con Valentina fuera más que una simple relación familiar empezaba a afianzarse en su mente. A medida que su proyecto ganaba forma, lo que comenzó como un desafío personal estaba transformándose en una oportunidad para reconfigurar su vida y la de su hija. Sin embargo, la crítica persistente de su colega no se iría sin una respuesta.
Con una mezcla de emoción y ansiedad, Mario se preparó para encarar no solo a su escéptico, sino también para dar un paso más hacia la consolidación de su visión. Tenía que demostrar que el aprendizaje podía fluir de las conexiones profundas y que su papel como padre y educador podía coexistir en la misma narrativa. Mientras miraba el cuaderno donde había plasmado sus planes en aquellas intensas y largas noches, una idea se disparó en su mente. ¿Y si tuviéramos una exhibición pública de nuestro trabajo, donde el enfoque se centrara en lo que hemos creado juntos, y Valentina brille tanto como lo hacen los estudiantes? La posibilidad de integrar su vida familiar con su carrera se acercaba. Mario sintió como un fuego renovado empezaba a cobrar vida, pero ahora, más que nunca, sabía que debía prepararse para enfrentar la reacción de su escéptico con una certeza de propósito. El tiempo estaba en contra, pero un nuevo reto se presentaba ante él. La exhibición sería la culminación de este viaje, pero para que tuviera éxito, tendría que enfrentarse a la resistencia de su colega y, tal vez, demostrar que la crítica no podría definir su voluntad. En el horizonte, la posibilidad de un cambio personal y profesional aguardaba, pero la pregunta permanecía, ¿estaría Mario listo para salir a la luz del día y reivindicar su visión ante las voces de la duda? El día de la exhibición llegó como un torrente de emociones. Mario despertó temprano, su corazón latía con fuerza por la mezcla de ansiedad y anticipación. Sabía que este evento no solo marcaría un hito en su vida profesional, sino que también representaría una oportunidad para reafirmar su papel como padre ante Valentina y los demás. La exhibición estaba diseñada para mostrar la creatividad y el aprendizaje intergeneracional, uniendo el conocimiento adquirido en su aula con la chispa de ideas frescas que su hija aportaba. Mientras se preparaba, recordó cada paso dado, las noches de brainstorming en la mesa, las risas compartidas y el esfuerzo dedicado para crear un espacio seguro donde la voz de Valentina pudiera florecer. Se sentía orgulloso. Había cultivado un entorno en el que el aprendizaje era un viaje conjunto, no una tarea unidireccional. Ahora, con su hija a su lado, estaba listo para desafiar las expectativas. El lugar de la exhibición estaba vibrante, con colores y una energía palpable. Estudiantes y padres recorrían los pasillos, maravillándose de los proyectos colaborativos. Cada entrega era un testimonio del esfuerzo conjunto, un símbolo del trabajo en equipo. Valentina, excitada e iluminada por el ambiente, se movía por el lugar, presentando sus ideas con una confianza renovada. Mario observaba con orgullo cómo su hija compartía sus creaciones, radiando una luz que llenaba el espacio. Sin embargo, no podía ignorar la presencia de su colega escéptico. Su sonrisa burlona en aquel evento era un recordatorio constante de las críticas que había sufrido. Pero, en lugar de permitir que esa energía negativa lo abrumara, Mario decidió que sería la confianza en todo lo trabajado lo que lo sostendría. Era hora de dar un paso al frente. Cuando el momento llegó para presentar su proyecto, la sala se llenó de curiosidad. Mario subió al escenario junto a Valentina. Miró a su audiencia, puso a un lado la inseguridad y dejó que su pasión hablara por sí misma. Hoy no solo celebramos la educación, celebramos a los jóvenes que tienen una voz, comenzó, mientras sus palabras, cargadas de sinceridad, resonaban en la sala. Valentina lo miró, cómplice y llena de admiración. Él continuó, la conexión que establecemos en el aula no es solo entre profesor y estudiante, es un lazo que se nutre de confianza, creatividad e interacción. Valentina y yo hemos trabajado juntos para crear un espacio donde todos los estudiantes pueden brillar, y esta exhibición es un ejemplo de ello. Su voz tomó fuerza, y sintió cómo, poco a poco, la negativa de su colega se desvanecía. Los aplausos estallaron tras sus palabras, y una ola de entusiasmo recorrió la sala. En ese instante, Mario se dio cuenta de que había logrado lo que más deseaba, no solo había demostrado su compromiso con la enseñanza, sino que también había enseñado a Valentina que perseguir sus sueños era una aventura emocionante y transformadora. La conexión padre-hija se había fortalecido, y cada mirada entre ellos era un reflejo del respeto y la mutua admiración.
Al concluir la exhibición, recibió el reconocimiento no solo de su público, sino también de sus colegas, quienes miraban su trabajo desde una nueva perspectiva. El escepticismo del principio se tornó en curiosidad, preguntaban sobre sus métodos, sus experiencias. Mario sintió como las ataduras del miedo se deshacían, llevando consigo la presión que había cargado por tanto tiempo. Aquella exhibición no solo había sido un logro profesional, se había convertido también en un catalizador para redescubrir su identidad. En ese momento culminante, Mario miró a Valentina, que lo observaba con los ojos llenos de admiración. La relación que habían construido no era solo una mezcla de paternidad y educación, era un legado. Había aprendido no solo de sus alumnos, sino también de su hija. Juntos habían conquistado sus propios temores y transformado sus inseguridades en oportunidades de crecimiento. La exhibición marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Mario ya no era solo un padre soltero en lucha, había emergido como un educador y, al mismo tiempo, como un hombre que había redescubierto su pasión y propósito. Con cada paso que daba, y cada sonrisa de Valentina a su lado, sabía que habían comenzado un viaje que los llevaría, juntos, hacia un futuro lleno de posibilidades. Este fue solo el principio. Con equilibrio y determinación, Mario aguardaba nuevos desafíos, pero ya no temía. Había aprendido a ver el mundo a través de los ojos de su hija, y con cada paso en su nueva trayectoria, la certeza de que sus sueños y los de Valentina estaban entrelazados se reforzaba. Así, la historia de este padre soltero culminaba con un final que no solo traía satisfacción a su corazón, sino también un significado profundo para su vida y la de su hija. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal, así no se perderán las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, pues realmente alimenta el algoritmo y hace una gran diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final extraordinario. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de historias de superación personal que inspiran a todos.